operaron a mi hijo, tenía 2 años, por ahí aprox, y lo operaron en Lima. Ya. Y tenía una enfermera que lo cuidaba de noche. Y la enfermera me dice sin saber nada, porque iba que 2 días, las 2 primeras noches, y me dice, ¿quién es Agino? Y yo le dije, mi hermano. Y me preguntó, porque dice que Tomás, en la madrugada, se despertaba y hablaba con un Sagino. Y le decía, Sagino esto, Sagino el otro, y jugaba. ¡Hey muchachada! Un espacio donde podrás hablar desde la experiencia. Así que sírvete un buen drink y aquí hablaremos de las cosas como son. Hey muchachada, bienvenidos a su podcast favorito. Probablemente aún no lo sea, pero está a camino a hacerlo. Me estoy esforzando mucho, nos estamos esforzando mucho para que lo sea. En este episodio vamos a tocar un tema, para mí creo que un poco delicado, pero que creo que es necesario de tocarlo, porque muchas veces no sabemos cómo actuar o cómo apoyar o cómo estar para esa persona en esas situaciones complicadas cuando sucede algún tipo de duelo. Normalmente creo yo que está más acostumbrada la sociedad a hablar de duelos, digamos, como amorosos, de amistades, pero cuando está relacionado a un duelo, cuando muere algún familiar o algún amigo, alguien cercano a ti, normalmente esos temas siempre los dejan como un poquito de lado o siempre hay como un tabú, se podría decir. Es por eso que me estoy invitando a una amiga que después de muchos años está de vuelta en la Ciudad Blanca. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Lexi. Bueno, Lexi. Gracias, Pau. Bueno, bienvenida al podcast. Estoy muy emocionada de que estés acá con nosotros y sobre todo para tocar un tema que creo yo que va a ser de suma importancia, donde muchos de la muchachada, vale la redundancia, que no sé por qué se están peleando por allá con cables. Ay, todo bien. Allá. Porque ya hemos tenido, por si acaso, muchachada, una situación en la cual dejó de funcionar el audio. Entonces, nada más como para cerciorarnos que estaba todo ok. Nada, te decía que estaba muy agradecida porque estés acá en el programa. Gracias. De vuelta a la Ciudad Blanca, que te acoja la ciudad como siempre. Así que nada, ¿cómo estás? Que para esto, Lexi, por si acaso, tiene redes sociales. Estoy como activas, ha sido ex creadora de contenido, pero ahora yo estoy tratando de volverla a meter al rubro, así que próximamente probablemente vamos a hacer algún tipo de colaboración. Próximamente. Así es. Bueno, cuéntanos cómo te sientes. Muy bien, de hecho es la primera vez que voy a hablar sobre un tema que creo que revolucionó y cambió mi vida por completo, pero igual creo que es un tema que puede ayudar a muchos a cómo afrontar un duelo en realidad. Y no es, creo que desde muy pequeños nos hacen sentir miedo a la muerte, a qué hay después de la muerte, a perder un familiar muy cercano. Entonces quiero cambiar un poco ese chip, que no es tanto así. Claro, no, y además porque creo, sí es cierto, ¿no? De chiquito siempre te dicen como que cuidado, o como que la forma en la cual es de una forma totalmente negativa. Exacto. Y de alguna otra forma, siendo sinceros, en algún momento a alguien le va a tocar. Entonces es bueno, de alguna otra forma, la idea en realidad de traerte al podcast era, de a partir de tu experiencia y todo lo que tú has vivido, sacar algún tipo de aprendizaje y probablemente alguien se pueda sentir identificado para poder de repente decirles como que hay alguien más que lo ha vivido, lo ha pasado y puedan conectar contigo de esa manera. Y de cierta manera poder ayudar a otras personas. Así que nada, cuéntanos tu experiencia. Tu hermano falleció hace ya ¿cuántos años? Hace casi 3. Ok. En julio serían 3. Ok, ya va hace 3 años que tú perdiste a tu hermano y justo queremos como hablar un poco de cómo ha sido desde un inicio, ¿no? Como más o menos como para entrar en la situación de el paso a paso que has tenido que tú lidiar. Algo que a mí me parece sumamente importante, y justo antes de empezar el podcast estábamos conversando, es una vez que fallece, no es como ese momento en el cual sucede, cómo es que te enteras, vamos como con línea del tiempo para ir, porque creo que de todo podemos sacar un poco de aprendizaje. Yo, bueno, estaba en Chile, vivía en Chile en ese momento. La gente que me conoce sabe la relación tan bonita que tenía con mi hermano. Era una relación muy fuerte, muy intensa, desde muy chiquitos. Teníamos una química muy especial y un años se amor llevaban, inmenso. 1 año y 6 meses. 1 año y medio, muy poco, en realidad. Éramos de arriba abajo y todos juntos. Creo que cuando me enteré estuve en shock. Estábamos en el carro regresando a un viaje con mi esposo y mi bebé.
que era chiquitito, tenía 1 año recién. Y me bajé del carro, creo que me quedé un poco sin aire, empecé a llorar, no me acuerdo más hasta que llegué a Lima a estar con mi familia. Eso fue un poco lo primero que a mí me pasó, he borrado un poco eso. Por el Sé shock. que lloré mucho, no sabía cómo afrontarlo, estaba en una etapa de negación. Para mí eso no podía estar pasando, obviamente. La vida me cambió de la noche a la mañana. Entonces fue primero un proceso de negación bastante fuerte. Creo que en sí para cualquier, o sea, bueno, para los duelos en general, creo que le dicen como que hay 5 pasos, algo así. Sí, ¿no? y de hecho el primero es el La proceso de negación. Y después es la ira, que también es súper fuerte, ¿no? Porque no entiendes por qué pasó, por qué a él, por qué a mí. Y pasas todo este proceso hasta llegar a un proceso de sanación que ya te voy a ir contando. Ajá. Cuáles fueron mis pasos hasta Exacto. llegar Entonces, al comienzo a tú- hoy, pero al Exacto. comienzo fue un proceso de negación muy fuerte y de ira también, de Tú llegas frustración. de tu viaje, porque para esto creo yo, bueno, no creo yo, lo he escuchado justo en un podcast previo a esto, que un psicólogo dice que hasta que mucha gente hay veces que necesita ver el cuerpo para poder como cerrar ese capítulo, por así decirlo, ¿no? Sí, Y hay gente que lo tiene que hacer de otras formas, es como que cada uno tiene que entender de dónde puede venir su forma de cerrar ese capítulo. Ok, tú te enteras y tú viajas desde Chile a Lima. a Lima a estar con mi familia. Ajá, llegas y evidentemente todo está, bueno, me imagino que Desmoronado. desmoronado. Sí. Ajá. Y bueno, ahí me pasa que yo llego y mucha gente me empieza a decir, tienes que ser fuerte. Ni bien llegué y ni siquiera había procesado mi dolor, era algo demasiado fuerte, demasiado intenso. Y lo único que escuchaba era, tienes que ser fuerte porque tu mamá perdió un hijo. Entonces, como Claro, que, era como que la prioridad o era sea, la sí. de otra persona. Y nadie se puso en la situación de, tú has perdido un hermano también. Ajá. Entonces, para todo el mundo era, tienes que ser fuerte, tienes que sacar a tu mamá perdió un hijo. Y me puse una coraza muy fuerte y decidí ser fuerte y tratar de no sacar todo el dolor que tenía, entonces lo interioricé. Después de un tiempo con mi familia. Para esto, por si acaso, eran 3 hermanos, Sí. ¿verdad? Entonces tú lidiabas esto de la, o sea, digamos como... la mejor manera que podía, según yo, en ese momento. Exacto. Creo que cualquier persona hace lo que puede en ese momento. Pero obviamente si te ponen esta mochila en la cual te dicen, oye, en verdad, cuida con tu mamá, chequea esto, por ahí que también al hermano, si estuviera casado, Exacto. o lo que fuese, es como todo caería probablemente en la persona con ese tipo de comentarios que a veces no son los más atinados. Exacto. Y claro, la gente no lo hace para hacerte sentir mal o para hacerte daño en ninguna manera, pero creo que no se dan cuenta de la carga emocional que pueden causar, ¿no? Con un comentario así. Y también con lo que te dicen, que es lo que justo te preguntaba, ¿no? Cuando uno va a un velorio o a un entierro, normalmente no tienes como una... O sea, lo que te han... O sea, que siento es como cuando es el cumpleaños de alguien, ¿no? Es como, feliz cumpleaños, pásala lindo. Siento que Sí. ese es como el chip que ya tenemos. Y cuando fallece alguien es como, Lo siento uy, lo mucho". siento mucho, o mi más sincero pésame. Sí. Que en realidad, creo yo, hablo por mí, que lo digo de loop, más no sé qué significa realmente o qué connota Exacto. esas frases. Yo siento que no se siente el trasfondo, ¿no? Para mí, en realidad, ¿qué es lo que escuché? Como te digo, sé fuerte, el tiempo cura todo, lo siento mucho, las típicas frases que realmente no quería escuchar. Y Ajá. son las frases que no digo ahora yo tampoco. ¿Y yo qué es lo que quería escuchar? Normalmente cuando pasas un proceso de duelo de esta magnitud, necesitas estar con gente que esté latiendo en tu misma sintonía, que haya pasado por lo mismo, que te entienda y que te diga la verdad. ¿Y qué es la verdad? Que nada va a ser igual, que tu vida no va a ser la misma, pero que tienes que aprender a transmutar todo ese dolor en algo positivo y a seguir adelante. El dolor va a estar siempre. Va a ser menos, pero siempre te va a acompañar. Eso es algo que aprendí en este camino, ¿no? Ujú. Ahora, algo que acabas de decir que me parece muy interesante, ¿no? Que todo siempre lo has visto como en tema de como tribu. Sí. O sea, es como que encontraste tu tribu Ajá. donde... Me sentí protegida. Exacto, porque ellos realmente sí habían sentido ese dolor de haber perdido a alguien y están pasando por o ya pasaron un proceso que tú ahora recién estás empezando. ¿Qué
frases crees que no deberían de decir o que sí deberían de decir al momento de que alguien pierde algo? Porque, como lo has dicho, nadie lo hace con la idea de querer hacerlo sentir mal. Al contrario, todos lo hacen, según yo, creo Sí, yo, de que desde con el amor. de decir, ay, en verdad no puedo creer que todo lo que te puede estar pasando, pero, pucha, ya esto. Sí. O sea, creo que si no has pasado por algo tan fuerte, quizás aquí estoy, lo que necesites y un abrazo, te quiero mucho, es lo que quieres escuchar. Ya. De una persona que lo ha vivido, lo que te comenté, que sentí la realidad en las palabras, ¿no? Nada va a estar bien ahorita. Claro. Va a ser muy difícil, va a ser un día a la vez. El dolor va a bajar, nunca va a desaparecer, va a ser algo que te va a acompañar toda tu vida y hasta el día de hoy me acompaña. Tengo días que se me viene todo el bajón y días que estoy súper bien y sé que es algo que va a ir conmigo siempre. Pero ya puedo hablar del tema, que es algo que me costaba mucho antes. Ahora sí vemos el tema del proceso de sanación. Tú llegaste, te dijeron todo esto, decidiste hacer toda la fuerza y ser la más fuerte para poder apoyar a tu mamá, por ahí que tu hermana. ¿Cómo fue la situación? Al comienzo ya todo lo empezaste y lo interiorizaste. Y como sabemos, el cuerpo a veces habla de otras formas. Lo que no dicen las palabras. Me regresé a Chile y al mes quedé embarazada más o menos de Rafaela. Ya. Y el dolor, ya no pude más. Como que me vino absolutamente todo lo que no había dejado sentir en ese momento. ¿Y tú crees que por el proceso también hormonal del embarazo? Puede haber afectado, pero más Mínimo. allá de eso fue que no procesé el dolor. Ajá. No viví un proceso de sanación. Me puse una coraza porque sentía que debía ser fuerte por mi mamá y me enfermé. O sea, llegué a tener Perdóname, pero ¿cuánto tiempo? O sea, tú estuviste acá, solamente viniste... como 3 semanas. Ah, ok. O sea, fue bastante fue rápido. muy rápido. O sea, estamos hablando de que tu hermano fallece y al mes y medio tú te enteras que estás embarazada. Exacto. Ok. Más o menos, o a los 2 meses por ahí. Y me fui a Chile y decidí seguir con mi vida, pero fue todo tan fuerte que ya no aguanté el dolor, todo el dolor que sentía adentro. Mi cuerpo explotó y me vino una alergia muy, muy fuerte. Tenía como quemaduras de 3er grado en el cuerpo porque, claro, me picaba, me rascaba. Y fue tan fuerte porque hasta ahora me acuerdo como... ¿Y en todo el cuerpo? En todo el cuerpo. Y hasta ahora me acuerdo cómo me despertaba en la mañana y le decía a mi esposo, ay, las sábanas están llenas de sangre. Y estaba como... Me enfermé. Sí, fue horrible, fue muy fuerte, pero yo sabía que iba a llorar. Está bien. Pero bueno, es parte podemos de... sí, podemos tomarnos un ratito. No, estamos bien. Ok. Sí. Y ahí dije, wow. O sea, no estoy bien. Necesito sanar, necesito curar. Y ahí fue que hablé con mi mamá y le dije, ya, las cosas se salieron de control, estoy embarazada, necesito regresar, necesito sanar y siento que acá, lejos de mi familia, no voy a poder. Y regresé. Y ahí empezó mi proceso de sanación. Pero no fue hasta que mi cuerpo como... Te dijo auxilio, dame cuenta. Exacto. Yo también estoy aquí. Ajá. Y tú también. O sea, yo también estás pasando un momento de duelo. Exacto. Yo también he perdido a mi hermano. O sea, no solo mi mamá perdió un hijo, yo perdí un hermano. Mi hermana también ha perdido un hermano. Yo sé que mi mamá nunca quiso en realidad que pasara esto. Claro. Pero pasó, o sea, fue más por mí, ¿no? Me quise poner la carcasa de fuerza para sacar adelante a mi familia y bueno, pasó lo que pasó. Ok, entonces decías regresar a Arequipa. Arequipa No, a Lima. A Lima. Y después me fui a Arequipa ya con mis papás y me quedé como bastante y ahí sí ya casi 5 meses. Claro. Y ahí empezó todo el proceso de sanación. Y qué fuerte también, porque has estado en tu proceso de sanación. Y embarazada a la vez. Entonces es como un momento que supuestamente tiene que ser un momento bonito. Que por cierto, ¿te fue bien en el embarazo? Sí, no lo disfruté mucho en realidad al inicio porque estaba con todo este dolor que tenía que sanar. Entonces no pude aprovechar tanto el momento del embarazo como me pasó con Tomás, ¿no? Ajá. Pero... Lo bueno es que, gracias a Dios, la bebé, todo bien. Porque también es una bebé riquísima. O sea, los dos son demasiado deliciosos. Pero ella siento que se parece, es una mini Lexi, según yo. Sus ojos, así, también es medio coquetona. Igualito a su madre. ¡Esa!
Salud. Salud. Por la Rafa, ¿verdad? Por la Rafa. Ay, como mi hermana. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Ok, entonces tú ya estás en Lima. En Arequipa ya. Perdón, ya llegaste a Arequipa. Estás en todo este proceso de sanación. ¿Cuáles fueron tus pasos para sanar? Porque obviamente uno te dice como que llora, tómate el tiempo que te tengas que tomar. ¿Cómo fue lo que fuiste haciendo? El primer paso fue aceptar que estaba rota y que necesitaba sanar, que fue lo que no hice al inicio. Y validar todo lo que estaba sintiendo. Todo mi dolor, exacto. Hablar con mi hermana, hablar con mi mamá y mi papá, bueno, con toda mi familia y decidir quedarme con ellos, ¿no? O sea, vivir este proceso de sanación junto a mi familia. Después decidimos contactar una medium. Que eso es lo que me parece más interesante. Sí, porque en realidad a mí nunca se me hubiera ocurrido llegar a una medium, no, si no hubiese pasado por un proceso como este, no. Mi hermana no creía en nada, pero en nada, de verdad que en nada. Yeah. Entonces fue increíble todo este proceso porque después de pasar por esto, mi hermana ahora sí cree en que hay algo más, que este es un camino hacia algo mucho más grande. Y yo creo que eso es lo que nos ha permitido también seguir adelante, ¿no? Y avanzar. Tuvimos la conversación con la medium, la primera conversación. ¿Cuántas fueron? Tuvimos varias, pero la primera fue la más impactante porque fue como hablar con mi hermano, fue increíble. Fueron sus palabras, sus chistes, perdóname, su vocabulario. No sé, claro, pero yo no sé cómo funciona el tema de la medium. Sé que es una medium, que supuestamente es como una persona que actualmente está, digamos, como que en este plano, por así decirlo, que tiene el don de conversar con alguien que ya no está presente en este plano. Y contactar. Eso es lo que es. Y contactarte. Entonces, ¿cómo funciona? Es como que ella empieza a hablar como si fuera él. Exacto. O sea, en realidad, él entra a un plano en el que ella lo puede ver. Ella habla con él y nos transmite todo lo que él está diciendo. Pero fue increíble porque habló con nosotros con las mismas palabras que él hablaba, las mismas frases, los mismos chistes. Inclusive nos dijo cosas que solo mi mamá, mi hermana y yo sabíamos. Que eran imposibles saberse ni por las redes ni por ningún lugar. Entonces, claro, porque como que alguien te dice, ay, pero exacto, ve tus redes, sacan algo, información, pero no, para nada. Entonces eso fue lo más impactante. No, porque fueron cosas que en realidad nadie sabía. ¿Y te lo recomendó alguien de esta como tribu, se podría decir? Me lo recomendó una de mis amigas que perdió a su mamá y que le ayudó mucho. Claro. Solo que ella la descubrió años más adelante, ¿no? Entonces su proceso de sanación fue más difícil porque ella no tenía toda esta ayuda que yo pude tener. Y bueno, tuvimos la medium. Después de eso tuvimos un par de sesiones más. Nos ayudó mucho en realidad. ¿Y cómo es? O sea, llegas y le dices, bueno, mi hermano es tal, tanta edad, falleció a tal fecha, o sea, no, en realidad le dices tu nombre y el nombre de, bueno, en mi caso, de mi hermano, pero ni siquiera apellidos. Y esta persona se manifiesta, ¿no? O sea, yo sé que a mucha gente le cuesta creer, y es más, a mí me costaría creer de repente si es que no lo hubiese vivido, ¿no? Y de hecho, es muy difícil que alguien lo crea hasta que lo viva. Claro. Bueno, yo creo en todo. En nuestro caso fue increíble porque nuestra forma de ver la vida y de creer y de seguir adelante fue increíble, ¿no? Todo este proceso fue increíble. Claro. Sí, en nuestro proceso de sanación fue... Lo manifiesta, entonces como que ya dice, ya está aquí o algo así. Y en todo lo que hablamos con él, fuera de que nos dimos cuenta que realmente era él, supimos que él estaba en paz, mucho más tranquilo, mucho más feliz, y eso nos ayudó como a dar un paso adelante, ¿no? Claro. Fue el inicio a una sanación en familia. Y bueno, después de eso empezamos a leer, leímos muchos libros que nos ayudaron muchísimo también. Para mí el que más me gustó y el que más me impactó fue Señales, porque te habla de las señales que te dan tus seres queridos que ya no están acá, pero cómo el día a día te consume y no logras verlas ni interpretarlas. Por si acaso todo lo que Lexi vaya a como comentar así, lo voy a poner en la cajita de la descripción. Por ahí si necesitan, no sé si tienes el contacto de la medium, los libros, todo así linkeadito para que lo tengan así papayita. Sí, porque la verdad que todo eso ayuda muchísimo. Sí, obvio. Y bueno, este libro
me ayudó a eso, ¿no? A interpretar las señales que mi hermano tenía para mí y a saber que estaba presente. De hecho, una de ellas fue este chanchito que tengo acá. Muéstrala así. Ahí a tu cámara. Ahí está mi cámara. Es un chanchito con alas. De hecho, para mí mi hermano siempre fue mi gordito, mi chanchito, mi sajinito. Ajá. Y, sí, es un chanchito. Y yo quería tenerlo cerca a mí, tatuado. Y uno de mis mejores amigos, que también era uno de los mejores amigos de mi hermano, nos hemos criado juntos, estaba de viaje afuera y le dije, ay, necesito hacerme un chanchito, pero no sé qué diseño hacer porque no quiero hacerme cualquier cosa. Y al día siguiente de todo esto, él estaba caminando y en la calle, en una pared gigante, me mandó una foto de este chanchito con alas. Fue como una señal de decirle, claro, ese es. Ajá. Pero justo ahora con lo que me dices, me mandó la señal con mi amigo. Ajá, con él. Qué loco, porque justo no me acuerdo bien, pero esta vaina yo ya la he escuchado. No sé si el libro, pero con una amiga o alguien conocido que me dijo que le pasaba, pero con los colibríes. Ajá. Con los colibríes, no sé si era la abuelita, ya. Era la abuelita que le gustaba, tipo, tener su jardín súper bien cuidado, súper así. Y siempre en la parte de arriba tenía todas estas agüitas para que los colibríes vayan y tomen el agüita. Entonces, para ella era como que, ay, abuela, parece que le das más bola a los colibríes que a mí, que soy tu nieta. Entonces, era como que cuando fallece la abuela, como que ella dice, ay, que ahora veo colibríes en todo lado. Sí. Y yo, nunca he visto. Entonces yo creo que son para ti. Exacto, o sea, son para tú ti. Crees, y ahora que me da mucha más relación un libro que probablemente te diga algo así, ¿no? Uh-huh. Así que me parece súper interesante. Sí, es súper interesante. Aparte de esa, ¿cuál hayas leído? O cuál... Bueno, cuando tuve todo esto de la alergia, que ya finalmente llegué acá y empecé un tratamiento, no podía salir a mi casa. O sea, al final era la alergia. Era una alergia muy fuerte pero emocional. No, obvio. Que se complicó y terminó, como te comenté, en heridas de tercer grado y no podía recibir sol, claramente. No podía salir de mi casa, en Arequipa menos. Pero quería ir al cementerio y estaba necia, quería ir al cementerio, mi mamá no vas a ir, mi hermana no vas a ir, toda mi familia. Pero me fui igual. Me arriesgué, me fui. Cuando llegué había un toldo gigantesco justo ahí. Me quedé como 3 horas. Y fue increíble, fue como si lo hubieran puesto justo ahí en ese momento. Me estás jodiendo. Sí, y esas tengo muchísimas. A ver, un par más. Otra más. Yeah. Mi hermano nunca ha agarrado mi computadora. Eso es increíble porque cuando regresé a Chile y abría mi computadora, mi correo, salía el correo de mi hermano. El correo de mi hermano, con la clave y todo. Pero cuando ponía entrar, no entraba. Pero estaba su correo y su clave. Y él nunca tocó mi computadora, eso sí fue increíble. Claro, como que o sea, qué posibilidad. Ahí que pasó una porque cosa cualquier así. persona que no cree en nada dice lo del toldo, bueno, justo habían enterrado a alguien que no sé qué. Lo del chancho. Justo como estabas pensando en eso, se te apareció y te acordaste de esto. Pero eso es increíble. Pero la más increíble es cuando operaron a mi hijo, tenía 2 años, por ahí aprox, y lo operaron en Lima. Ya. Y tenía una enfermera que lo cuidaba de noche. Y la enfermera me dice sin saber nada, porque iba que 2 días, las 2 primeras noches, y me dice, ¿quién es Agino? Y yo le dije, mi hermano. Y me preguntó, porque dice que Tomás, en la madrugada, se despertaba y hablaba con un Sagino. Y le decía, Sagino esto, Sagino el otro. Y jugaba con un Sagino. Sí, eso es increíble, ¿no? Con todo respeto, eso sí me... Ajá. Y mi bebé tenía 2 años. Y yo le conté en ese momento a Mili, que era la chica que cuidaba a Tomás, como la historia. Y eso sí fue increíble. ¡Qué fuerte! Y después eso. ya me la hizo a mí, ¿no? Tenía su chupón una noche y fui a las 5 de la mañana a ver cómo estaba, lo pasé a mi cama y le quité el chupón. Le quería quitar ya el chupón. No, mamá, chupón rojo. No, hijo, yo mientras dormía, no. Chupón rojo. Como no le hacía caso, Sagino, chupón rojo. Entonces tenía esas cosas que un niño de 2 años, ¿de dónde va a sacar? A sacar, ¿no? Eso. Sí, como cosas muy... Como si estuviera siempre presente. Uh-huh. Siempre presente. Y de esas hay muchas, ¿no? Entonces, todo eso me ayudó a darme cuenta que realmente él estaba. Uh-huh. Y que yo podía seguir porque él me estaba dando a entender que todo iba a estar bien. No, y que él estaba ahí para ti, que no necesitabas como... Exacto. O sea, preocuparte por él de repente, uh-huh. ¿no?
Qué interesante. Entonces pasa lo del medium, viene lo de la alergia, que por cierto es muy importante que no necesariamente solo en el duelo, en cualquier situación, dejar que nuestro ser sea, de la forma que sea. Porque si cuando tú reprimes es como se podría decir, ¿no? Como una fruta. Una fruta que la dejas guardada debajo de, no sé, un cajón, y pasa el tiempo, ¿qué va a pasar? Lo único que va a suceder es que seguir pudriendo. Entonces eso es lo que probablemente pasó contigo. Entonces ya, pasó lo de te regresaste, lo de la alergia, lo de la medium, que fueron varias sesiones que me imagino que no debe ser como un proceso como lineal, debe ser como algo que por acá unos años tú quieras volver a comunicarte con él y que puedas contactarlo. Exacto. Ajá. Y bueno, también muchas personas buscan un psicólogo o psicólogos del duelo, pero nosotras teníamos claro que un psicólogo no nos iba a ayudar y no iba a ser la solución. ¿Por algo en especial? No sentíamos que... Yo creo mucho en los psicólogos. Yo tenía una psicóloga que me ha ayudado a superar muchas cosas en mi vida, pero específicamente en el duelo sentíamos que no necesitábamos hablar con una persona y que no nos diga nada, necesitábamos buscar respuestas. Claro. Y sentíamos que con un psicólogo no íbamos a encontrar respuestas. Claro, como que de repente te iba a dar herramientas para estar más tranquilo, pero no ibas a tener como ese momento en el cual puedas realmente comunicarte con tu hermano. O buscar una sanación espiritual. Eso está muy, muy, muy bueno. Sí. Ok, entonces ya, estabas con lo del medium, empezaste a leer un montón de libros. ¿Cómo creo yo, desde afuera, totalmente que no tienes hasta ahorita no he pasado ningún duelo así de fuerte, pero justo lo que te decía, ¿no? Que normalmente estamos más acostumbrados a escuchar de duelos de parejas que terminan, de matrimonios que se acaban, qué sé yo, pero no es que escuches o bueno, en mi caso, muy seguido de personas que pierden a familiares o personas que son muy importantes para ellos. ¿Cómo siguió tu proceso a partir de eso? Ya tenías el medium, libros. Bueno, empecé, como te digo, ¿no? Entre el medium y los libros, y a leer y a entender que para mí este era un camino hacia algo mucho más grande, que eventualmente voy a poder encontrarme con él de alguna manera, y que al final nunca se terminó de ir, porque mi corazón, no solo está en mi corazón, sino en cada cosa, ¿no? Porque las señales que él me manda hasta hoy son muchísimas. No te voy a negar que para mí es súper difícil, quizás, no sé, ver a otras personas con sus hermanos, con esas relaciones tan bonitas, y yo extrañarlo, ver a sus amigos que se están casando. Sí, esa parte para mí es súper difícil, ¿no? Y decir, wow, mi hermano también ahorita se estaría casando, o quizás estaría haciendo una vida. O sea, entender un poco eso me cuesta mucho. Y sobre todo que ahora estás en Arequipa y que muchos amigos suyos están acá o allá, o en Lima, ¿no? Sí, esa parte es súper difícil. O las navidades sin él, estas fechas importantes son súper difíciles, y creo que van a ser difíciles siempre, pase el tiempo que pase. Pero ya he aprendido a vivir con mi dolor, ¿no? Y a sacarle todo lo positivo a eso. Creo que me he hecho mejor persona de todas maneras. Y me ha hecho aprender a valorar más la vida, más a las personas que están alrededor mío también. Qué lindo lo que dices, Lexi. Y sí, debe ser muy duro. En verdad debe ser muy duro. Creo que ni siquiera me puedo poner en los zapatos, porque creo que todo el mundo dice, ¿no? Como que en las fechas especiales siempre extrañas a esa persona que no está más en la mesa. Pero creo yo que agregándole el tema de que veas a sus amigos y veas todo el crecimiento y todo lo que ellos están viviendo, y que sabes que podría ser él también, eso creo yo que sería un poco más es duro. Complicado. Es duro, de hecho, sí, me pone feliz porque tiene amigos increíbles que estuvieron con él en todo su proceso, son amigos que son como familia para nosotros. Pero siempre es difícil pensar que él pudo tener todo eso, ¿no? Por supuesto. Que no fue su camino, no fue lo que a él le tocó vivir, probablemente, porque yo siento que cada uno está destinado a un camino, y su camino tenía que terminar en ese momento por algo. Pero igual sí, siento que es algo que siempre va a doler, ¿no? Totalmente. Ahora, podrías decir entonces que sí, pues el proceso es lineal. No es lineal. Entonces siempre va a tener subidas y bajadas. Sí. Además de ese momento en el cual te diste cuenta que, pucha, en verdad,
ya, o sea, cuando ya en las últimas con toda la alergia en el cuerpo, ya ahí donde recién empezó tu sanación, ¿ha habido algún otro momento así como clave en el cual hayas dicho, pucha, en verdad, tengo que meterle, o sea, necesito o volver a hablar con la medium o algo en específico, o sea, que digas, uy, no? No algo en específico, pero sí momentos en los que, no sé, ya había pasado un año y medio más o menos, y me vino un bajón muy fuerte. Uh-huh. Sentí un dolor muy fuerte y solo quería llorar, solo quería meterme en la cama. Y ahí dije, no, necesito volver a contactarme con ella, ¿no? Y ahí te das cuenta que el proceso no es lineal. No es porque hayan pasado 2 años, no voy a tener o 3 o 4, una 5, caída, 6. 3 o 4 o 5. Por ejemplo, hace unos días una amiga tuvo los 10 años de la muerte de su novio. Ajá. Y fue durísimo. Claro. Y ella me dice que probablemente ha sido una de las fechas más duras, inclusive mucho más que años anteriores. Entonces, por eso sé que es algo que va a estar conmigo siempre, que por más de que yo ya aprenda a vivir con eso, está bien si me doy tiempo para sufrir o para sentir el dolor y de nuevo sanar, porque es algo que al final me va a acompañar siempre, pero tengo que aprender a vivir con eso y, como te dije en un inicio, transmutarlo en cosas positivas y en recuerdos positivos. Eso es cierto. Ahora me has hecho acordar de lo que acabas de decir de un novio. ¿Tú crees que depende mucho cómo fallece el ser querido o el familiar para poder que de repente la sanación sea distinta? Yo creo que cada proceso de sanación es diferente y no hay un tiempo. Uh-huh. Lo que a mí me puede haber costado, a otra persona le puede costar mucho más o mucho menos. Uh-huh. No hay un tiempo en específico, cada uno tiene un proceso y cada proceso se tiene que respetar. Creo que sí, efectivamente influye cómo se va la persona. En mi caso, mi hermano se fue de la noche a la mañana. No fue algo que yo lo esperara. Como no si fuera una enfermo, enfermedad, no. claro. Entonces sí influyó en que ese shock sea más difícil de asimilar, ¿no? Y superar. Uh-huh. Eso fue, creo que, lo que más me costó. Uh-huh. Bueno, sí tiene sentido. Creo que así de externa, de outsider, podría decir que sí tendría más sentido de una manera lógica, ¿no? Uh-huh. Que creo que todo lo emocional no tiene una lógica. No tiene una lógica. Que bueno fuese. Uh-huh. Pero va. Bueno, para cerrar un poco el capítulo, a mí me gustaría saber si es que hay algo en específico que te gustaría decir, porque de hecho sí, al finalizar sí me gustaría que para las personas que estén viviendo de repente un duelo, o que lo sigan viviendo, o que o sea, que ahorita recién haya sido algo reciente, o que lo estén viviendo hace años, como justo hemos dicho que no es nada lineal, o de repente que están acompañando a alguien que sí lo está viviendo, que eso es para mí muy importante para evitar dar de repente comentarios o evitar exponerlos en situaciones en las cuales se puedan ver mucho más vulnerables, ¿no? Si en sí ya lo están viviendo de esa forma. Entonces, no sé. Bueno, para mí, miro directamente a la cámara para poder decir lo que a mí me sirve hasta ahora, de hecho. Y lo primero es, como ya lo mencioné en un inicio, vivir un día a la vez. Eso es algo que mi hermano me enseñó y me aferro con esa frase. Porque no todos los días van a ser iguales, van a haber días más difíciles, van a haber días más fáciles. Permítete sentir el dolor, sentir tu proceso, sanar cuando sientas que es necesario buscar ayuda, búscala, porque al final, como dijimos con Paula, no es un proceso lineal, es un proceso que tiene subidas y bajadas, y al final no juzgues el tiempo de nadie, porque ningún tiempo es perfecto, ¿no? Uh-huh. No te vayas a dormir peleada con absolutamente nadie, porque lo digo yo, que lo he vivido, la vida te cambia de la noche a la mañana. Tuve la suerte de decirle a mi hermano hasta un día antes que lo quería con todo mi corazón, porque de hecho eso acostumbrábamos a hacer todos los días. Así que por ese lado no me arrepiento. Pero sí hay gente que está peleada y pasa una cosa así, y eso es súper fuerte, súper difícil. Y también aprender a valorar la vida, el día a día, las personas que están a tu alrededor, ser más feliz con las pequeñas cosas, ¿no? No esperar mucho ni de la gente ni de la vida, sino apreciar lo que tienes hoy. Y bueno, otra cosa que me ayuda mucho es que un mal momento no define un mal día, sino es como tú lo transmites. Y qué haces tú para cambiar ese momento, ¿no? Y bueno, espero que eso los ayude un poco, que mi historia los haya ayudado un poco.
y vamos a dejarles con Pau los Toda la info. libros y toda la info que las pueda ayudar, ¿no? Así es. Y qué lindo lo que has dicho al final, porque sí es muy cierto. Y que no tenemos que esperar a tocar, a tener estas situaciones, a vivir un duelo o a vivir un duelo cercano de alguien o alguna experiencia fuerte, alguna enfermedad o algo como para tomarnos la vida, como yo lo digo, Más un a la poquito más a la ligera. Exacto. Porque nada es tan serio en esta vida. Y si nos empezamos a tomar la vida de una forma más relajada y sobre todo, es que como lo digo en español, para no sonar así como en inglés, como a mí me gusta es cuanto más, digamos, como despierto tengas a tu niño interior, te permites equivocarte sin juzgarte tanto. Exacto. Y al poder darte este espacio de poder jugar contigo y jugar con la vida y disfrutar, te permite disfrutar como un niño. Uh-huh. Y tú que tienes 2 hijos. Lo sé más que nadie. Exactamente. Sí. Sabes que un niño disfruta delicioso. Delicioso. Así que a disfrutar la vida y a aprender de toda la vida y todo lo que nos está enseñando la vida. Gracias, en verdad, muchas gracias por darte este espacio y permitirme poder mostrarle a la muchachada esta experiencia que tú has vivido. Estoy segura que ya van a venir varios proyectos juntas. Así que no se desacostumbren de estos rostros. Así que nos vemos. Gracias, Lexi. Gracias, Pau. Próximamente, Lexi Pau. Nos vemos. Gracias. Chao.